Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a la segunda edición, el segundo programa de Mil Razones, el ciclo en el que estamos acompañándolos con mi compañero Mariano, que está pronto a llegar, y hoy tenemos un programa especial, como saben los que nos siguen en Facebook, con motivo desde ya del paro. Pero bueno, en el día han sucedido cosas realmente que no se pueden pasar por alto. Así que también vamos a estar mechando un poquito con las cosas que fueron pasando. Ustedes saben, Venezuela y bueno, y varias noticias que han ido dando vueltas en estos días. Las elecciones en Santa Fe, Mendoza. Vamos a ir hablando un poquito de todo eso. Pero nos gustaría empezar hablándoles brevemente, porque tenemos un programa cargado de contenido que tenemos miedo de no llegar a poder reproducir. Así que brevemente vamos a empezar hablando hoy sobre esto que es el paro, lo que es el fenómeno de la huelga y cómo el trabajador se convierte frente a situaciones de crisis como las que vive hoy nuestro país en un actor que cobra la relevancia que tiene por defecto, ¿no es cierto? Pero claro, vivimos un tiempo en el que el rol del trabajador no está claro. En Argentina, el trabajador tuvo su apogeo en la política, ustedes saben, durante el primer gobierno de Perón y el segundo gobierno de Perón. Pero el trabajador no es el mismo que el de aquellos tiempos. Los operarios manuales ya no son la mayoría que compone a la clase trabajadora. El crecimiento del sector terciario como resultado de esta era actual del capitalismo nos cambió como trabajadores. Hace que nuestra percepción, la percepción de nosotros mismos, haya cambiado. Nos cambió las manos, nos cambió el escenario y hasta las caras al modificar los objetivos de la producción. Pero esto no nos pone en un lugar distinto del que tenían nuestros abuelos cuando fueron a pelearle a un Estado que no los representaba, sin más que un palo y la voluntad suficiente como para cruzar un río a nado o caminar kilómetros para asistir a lo que fue la movilización más grande sucedida hasta nuestros días en la Argentina. Hablamos del 17 de octubre de 1945. Hoy el escritorio, la PC, las paredes empapeladas o el piso de alfombra en nuestros puestos de trabajo son el resultado de un sistema que, aunque de crisis en crisis, va creciendo. Pero nuestro lugar en los casilleros de ese sistema sigue siendo el mismo, porque la torta, aunque sea más grande, se sigue repartiendo mal. Por eso, hoy como ayer, somos trabajadores, y como tales tenemos que asumir esta identidad y no sentirnos distanciados de ella por tener las manos limpias o un ambiente de trabajo calefaccionado. Por eso, queridos oyentes, el día de hoy, el día del paro, es un día que tenemos que apoyar como trabajadores, todos aquellos que tenemos solo para ofrecer al mercado nuestra fuerza de trabajo como producto. Mientras llega nuestro compañero de noche, Mariano. ¿Cómo estás, Mariano? Hola, ¿Bien? buenas noches. ¿Cómo andan? ¿Todo Bien. ¿Mucho tránsito hasta ahora? Un montón. Ahora, yo no sé de qué habló mi compañero Dani, pero vamos a empezar de nuevo. ¿Les Empecemos parece? de vuelta. Esto es Mil Razones. Buenas noches a todos. Bueno, ahora sí. Buenas noches a todos. Yo no sé de qué estuviste hablando, Dani, así que no estoy de acuerdo por las dudas. Hicimos una pequeña introducción a lo que fue el día de hoy, la huelga, y que es el motivo eje central del programa del día de hoy. Por las dudas yo aclaro que no estoy de acuerdo con lo que dijo, porque no sé qué dijo. Por las dudas, básicamente. por las dudas que están en desacuerdo siempre. Así que bueno. Pero bueno, les decía a los oyentes que tenemos un programa cargado de cosas y preocupados por ver cómo hacemos para meterlas todas en una sola horita de aire que tenemos. Bueno, vamos a estar al pie de la letra para todos.
¿Qué tenemos? ¿Qué es lo primero? Vos ya dijiste... Me gustaría empezar con unos avisos parroquiales, si te parece bien, dale, breves y cortos, dale, picaditos. Algunos saludos que tienen un destinatario lejano quizás. Por ejemplo, queremos saludar en el día de hoy al Papa Francisco, porque en la semana pasada el Papa donó desde el Vaticano $500,000 para los inmigrantes varados en México, que vienen de países como Honduras, como El Salvador, el propio México, Guatemala, y alejados de sus países, llegan a México y encuentran una frontera con Estados Unidos cerrada. Y quedan varados porque no pueden volver, no tienen medios económicos. Y bueno, y el Papa ha donado $500,000 para 27 proyectos distintos, que tratan la temática respecto de la vivienda, la alimentación, dan soluciones sobre artículos de necesidades básicas como la ropa y demás. Sí, en este sentido, qué importante es el rol de la Iglesia, ¿no? Y cada vez más. En todos los movimientos internacionales, en la ayuda a los más necesitados. Cómo, digamos, la Iglesia y el poder de Dios puede ayudar a las personas. Y como ordenador social también, hay que decirlo. Esto desde el punto de vista de la ciencia política es fundamental. Pero igual ha cambiado rotundamente en los últimos años el rol de la Iglesia. Las iglesias en particular. La Iglesia Católica, por sobre todas las cosas, ha mejorado, a mi percepción, un montón. Me parece que el Papa Francisco en eso juega un rol muy importante. Totalmente. Y la idea de acercarse a la gente y sobre todo a los más necesitados, que es lo que realmente se necesita. Tal cual. También queremos saludar a la familia del gallego Alejandro Álvarez, que nos dejó hace poco y hoy cumpliría, mejor dicho, el 28 de abril cumpliría 83 años, un conductor del peronismo, setentista, harto reconocido por su conducta intachable, su honorabilidad y la buena representación que ha hecho a lo largo de toda su vida de la doctrina justicialista. Saludar también al peronismo de Mendoza y de Santa Fe por las elecciones. Ustedes saben que en Mendoza el peronismo se impuso en 4 localidades que han desdoblado sus elecciones primarias, y en las 4 los intendentes justicialistas lograron ser reelectos, así que vaya pues nuestro saludo para ellos. Vale mencionarlos, son Mir Félix de San Rafael, Roberto Ricci de La Valle, Jorge Jiménez en San Martín y Martín Aveiro en Tunuyán. Y en Santa Fe, bueno, también un frente impulsado por el PJ con su conductor y arquitecto Ricardo Olivera, que al estilo, a la uruguaya se podría decir, logró unir a 14 partidos distintos en el Frente Juntos, en donde está el Frente Renovador, la izquierda, y también forma parte de Unidad Ciudadana. Una elección en la que el peronismo logró imponerse mediante los votos divididos en Perotti y Bielsa, pero que para las generales se unirían, superando así el 16 de junio a José Corral de Cambiemos, que ha hecho un lamentable papel, y a Antonio Bonfatti, el ex gobernador de la provincia. También saludar a todos los trabajadores por el día de mañana, el 1 de mayo, un día en el que el trabajador celebra poder ganarse el pan mediante su esfuerzo y así dignificarse en eso. Saludar también a Alexander Dugin, que muchos quizás no sepan quién es, pero es un filósofo ruso muy allegado al gobierno de Putin y que ha estado en nuestro país en los últimos días y ha tenido palabras muy elogiosas para con el peronismo. Por ejemplo, una frase que hemos recortado para mencionar aquí hoy, de Dugin, dijo: Juan Perón es el ejemplo a seguir para todos los jefes de Estado. Palabras no menores. Y bueno, esos son los saludos que queríamos. También hacemos extenso un saludo para todos los venezolanos, con lo que sucedió en el día de hoy. Juan Guaidó, sacó de su lugar de encarcelamiento a Leopoldo López, su jefe político, y llamó lisa y llanamente al golpe de Estado en Venezuela. Tengo una opinión dividida, no sé vos Dime. En particular. No,
Digo, claramente lo de Venezuela es un golpe de Estado, pero ¿qué solución le da a la comunidad internacional al tema? Porque lo de Maduro, digamos, es un régimen totalitario que está fuera de tener seguridad, digamos, no hay seguridad jurídica. Yo creo que no hay Estado de Derecho en Venezuela. Entonces, como comunidad internacional, la comunidad internacional, ¿qué hizo al respecto? ¿No? Comparto. Porque tenés el grupo Lima, que la verdad está dirigido por Estados Unidos y no tiene mucho sentido hablar de ellos. Pero yo creo que más que salvar al pueblo venezolano y hablar de los líderes y opositores y golpes de Estado, lo que tenemos que es saludar al pueblo venezolano y pedir por ellos, pedir porque se solucionen los problemas, pedir porque Venezuela pueda salir del pozo que está hace un par de años. Es mi opinión, no sé si nunca lo hablamos con Dani, pero eso es lo que buscamos. Me parece bien, es cierto que hoy Venezuela está en una Creo que encrucijada difícil de hoy vamos a resolver. hablar con un licenciado en ciencias políticas. Tenemos en creo, línea a Juan Klewich, profesor de ciencias políticas de la Universidad Abierta Interamericana. Juan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bien, bien, la verdad que después de un día bastante movido con las noticias que, bueno, nos llegaron a todos, ya no solamente locales, sino internacionales, Sí. digamos, Así es. terminando el día. Así es. ¿Cómo viviste hoy el día del paro, Juan? El día del paro, Ujú. mira, particularmente yo pensé que iba a haber mucho más corte. Yo soy de zona oeste, vivo en zona oeste y la verdad que estuvo bastante tranquilo acá. No se vio lo que se vio en la capital, ¿no? Lo que sí vi en los resúmenes que hubo mucha adherencia en algunas provincias como Chaco, Jujuy, Tucumán, y me llamó bastante la atención. Me parece que, bueno, más que llamarme la atención a mí, le debería llamar la atención al gobierno y Totalmente. más en un año electoral. Pero Mm. bueno, ante yo tengo como una confusión con las decisiones del gobierno y con la forma de comunicarse. Me parece totalmente desacertado que Macri hoy a la mañana inicie el día diciendo que iba a trabajar y que él no paraba. Me parece que no es ir al confronte, que no le sirve ni siquiera para un año electoral. Y aparte, En algún momento, sí, discúlpame, es parte de su discurso habitual también, ¿no? Como que la Argentina se levanta trabajando, digamos, pero vemos comercios que cierran todos los días, industrias que despiden, digo, es hasta irónico lo que dice, ¿no te parece? tal cual. Más sabiendo tanta gente que la está pasando mal. Exacto. Me llama muchísimo la atención porque quizás durante 3 años o durante algunos años le sirvió la postura de que el país no para, digamos, Exacto. este discurso que comunicacionalmente el gobierno le hizo ganar 2 elecciones, las Exacto. últimas 2 elecciones, pero me parece que no es un año particular, digamos, en lo particular, si lo miramos con fines electorales netamente, como para tomar este tipo de posturas. Era mejor llamarse al silencio, no hacer ninguna comunicación ni ninguna actividad de ese estilo, y punto, o sea, y sobrepasarlo de la mejor manera posible. Juan, Eh, en El Príncipe, Maquiavelo le recomienda a Lorenzo de Médicis tener cuidado de no abusar de la tolerancia del pueblo, porque en última instancia es el que lo mantiene en el poder. Sí. De esto, ¿se podría trazar un paralelismo desde tu punto de vista académico que seguramente nos podés aportar hacia esta exigencia que el gobierno hace pidiéndole un esfuerzo permanentemente a los trabajadores para poder desempeñar la ideología liberal? Bueno, en esa obra Maquiavelo es majestuoso porque al príncipe se le recomienda ni ser amado ni ser odiado, Claro. en todo caso ser temido. Ujú. La realidad es que yo no sé si hoy, o sea, por el paro de hoy se puede hacer un análisis paralelo con respecto a que si este es el pueblo que salió a la calle, o porque obviamente no hay que desconocer que hubo movimientos sociales que fueron acompañados por sus propios dirigentes y demás. No sé cuánto es el pueblo y cuánto no es el pueblo, o solamente son personas que están dirigidas acompañadas por dirigentes gremiales y demás, ¿no? Ujú. Pero bueno, no va esa la cuestión. Lo que sí me parece es que los números, más allá de lo que vaya pasado hoy, ponen en jaque al gobierno, y que me parece que todavía la oposición le sigue dando, aún con todo lo que se dice y demás, le sigue dando un voto de confianza al gobierno y sigue acompañando para que termine al menos este año. Claro. Es casi grave lo que digo. La verdad que soy sumamente medido en ciertas cuestiones,
pero creo que se está acompañando lo máximo posible para que termine el año, que termine el gobierno y que asuma un nuevo gobierno, ya Es sea el que mismo sí. o de otro color, pero que haya una transición Democrática. lo más, claro, sí, sí, democrática y lo más normal posible. Creo que, disculpame que te interrumpa, es el único logro que se va a llegar al gobierno. Todos esperamos lo mismo, es que termine su mandato el 10 de diciembre sin problemas. Digo, el logro de ellos va a ser terminar el mandato. Porque no tienen nada para mostrar bueno. Bueno, sería el primer gobierno no peronista en democracia en terminar un mandato. Eh, Esto también es interesante, ¿no? Sí, sí, pero eh, vuelvo con esta idea de que la oposición fue muy tolerante durante todo el gobierno de Macri. Sí, Muy Totalmente. tolerante durante todo, acompañó muchísimo. sí. Obviamente el arco opositor es amplio, ¿no? No podemos generalizar que todos hicieron lo mismo, pero la realidad es que me pareció que se acompañaron las leyes dentro del Congreso, el gobierno gobernó siempre en minoría en el Congreso, digamos que no tuvo impedimentos para poder llevar sus políticas, sus planes adelante. ¿Vos creés que desde un punto de vista histórico, el día de mañana, esta acusación clásica hacia el peronismo de impulsar a la salida de los gobiernos no peronistas, este gobierno no la va a poder hacer? Qué qué buena lectura. En realidad no sé, en realidad no Ujú. lo sé. Y también me parece reduccionista pensar que los gobiernos peronistas no dejan gobernar. No soy de esa idea Claro, de que el gobierno no peronista siempre termina yéndose porque el gobierno peronista no lo deja gobernar. En el caso de la Rúa particularmente, que es el último caso paradigmático que teníamos en una gran crisis, me parece que el grave error fue que el gobierno de la Rúa continuó una política que ya estaba muerta, que era propia del peronismo, ¿no? O sea, la política menemista con respecto a las variables económicas, con respecto a la toma de deuda y demás, el gobierno, digamos, seguir atando un peso, un dólar, ese falso peso dólar que teníamos durante la década de los 90, de la Rúa no cambió el rumbo y bueno, obviamente en algún momento se iba a terminar. Estas claro. cuestiones, digamos, hoy los gobiernos, hoy y siempre, el gobierno se financia porque alguien le está prestando la plata. El día que no hay más plata para prestar, bueno, es una cuestión matemática, no es una cuestión de nivel político. Entonces me parece que no sé si es que el gobierno, no sé si es que el peronismo deja o no deja gobernar. Yo creo que fue muy conciliador y me parece bien, ojo, no lo estoy diciendo como un Claro, logro, pero me parece bien que si otro gobierno ganó de otro color político, que que se acompañe. deje gobernar, claro, que acompañe, sí, que acompañe, mejor dicho, más que acompañe, que respete las reglas, Claro, porque uno tampoco es una cuestión de estar sumiso a políticas que son contradictorias a la propia filosofía o a la propia ideología de determinados partidos. Sí que dejen acompañar o que permitan hacer las cosas. Lo que pasa que, bueno, los que más o menos olfateábamos de dónde venía, quiénes eran las personas del mejor equipo de los últimos 50 años, quiénes eran, o sea, ya sabíamos a qué nos íbamos a encontrar, que las promesas no iban a ser, o sea, no se iban a cumplir. Lo que no queréis que no se iban a cumplir ninguna. O sea, yo pensé que algunas sí iban a cumplir. Pero bueno, porque claro, porque un gobierno que se muestra liberal, vos decís, bueno, aunque sea va a bajar los impuestos, Sí, va por a bajar el ejemplo. impuesto, va a sacar el impuesto a las ganancias, se lo va a reducir, pero ni una, o sea, claro. no sacó ni las buenas, o sea, no agregó buenas ni sacó las malas. O sea, o sea, un liberalismo incompleto, Sí, inconcluso. ¿sirve, Juan, la ideología como un método para el electorado para poder predecir, si se quiere, lo que un gobierno a futuro va a hacer? ¿Para poder Eh, detectar la mentira en la campaña electoral? bueno, evidentemente no, Ujú. evidentemente no. Eh, los políticos rara vez en una campaña te digan lo que realmente van a ejecutar después en gobierno. De Claro, hecho, no lo hicieron, no lo hace nadie. O sea, Exacto. muy pocos políticos hicieron eso. Uno puede tener una predicción de cómo va a ser la política de Macri a partir del segundo mandato, si es que tiene un segundo mandato, porque ya sabe lo que hizo en el primero. Y porque claro, las cosas que le quedan pendientes de acuerdo a su ideología también. Claro, o podía predecir lo que iba a pasar con un gobierno kirchnerista después de Néstor o a partir del segundo mandato de Cristina, porque más o menos sabía lo que venían haciendo y hacia dónde apuntaban. claro. Pero, digamos, a un gobierno nuevo no sabes lo que pueden llegar a hacer. Sí hay cuestiones que ya no van a, digamos, que ya no tienen vuelta atrás. La deuda no se puede pagar, va a haber que renegociar. Me parece negacionista pensar en que el otro día escuchaba al jefe de ministros, al jefe de gabinete, a Marcos Peña, diciendo que digan que van a defoltear. O sea, o sea, no se trata de defoltear o no, se trata de que usan una deuda que no se puede pagar en los términos en que está planteada. Ujú. No Claro. se está diciendo, yo estoy a favor de que hay que pagar las deudas, pero en estas condiciones que están, no se van a poder pagar.
porque no hay ingresos genuinos en el Exacto. Estado como para poder pagar una deuda, y no puedes pagar deuda con más deuda. Bueno, hay una corriente de pensamiento que te dice, en la militancia opositora, que este gobierno no vino para quedarse 2 mandatos. Entonces, es sabido que los gobiernos, cuando ya no tienen reelección posible, comienzan a aplicar políticas más abiertamente afines a sus deseos últimos, que quizás no son tan confesables. ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo que ninguna persona que asume el gobierno o ningún grupo que toma el poder quiere quedarse con un mandato solo. Todos vienen Ujú. por 2 mandatos, no Claro. coincido. Sí, sí. Totalmente. Todos, incluso hasta cuando apenas surge la idea de la Baña, se volvió a tocar esta teoría de que la Baña era un buen candidato porque era un candidato de 4 años, por la edad, claro, por cuestiones de edad era un candidato de 4 años, pero yo creo que ni siquiera en la cabeza de la Baña está pensado que si es que puede llegar al gobierno, quedarse 4 años. Seguramente impulsarán o impulsará un sucesor o como fuese, pero digamos, nadie piensa en un gobierno a corto plazo de 4 años y nada más. Porque aparte en 4 años tampoco puedes ejecutar una política de largo plazo. Claro, hablando de Entonces, Maquiavelo también decía que la política es el arte de llegar al poder y sostenerlo, ¿no? claro, No se tal trata cual, solamente de acceder al poder, sino de sostenerlo en el tiempo. que es lo más difícil. Claro, que es lo más difícil, exactamente. Juan, yo te quiero hacer una pregunta respecto a lo que hablabas de la oposición, cómo acompañó al gobierno durante estos 3 años. Digo, Sí. hay 2 leyes claves que a mí se me vienen a la cabeza. Por un lado, la de, digamos, cuando aprobaron el endeudamiento para el pago de los fondos buitres, donde Sí. mucha parte del peronismo acompañó. Digo, Sí. ¿ahí ayudaron al gobierno o fueron cómplices? ¿Qué opinas al respecto de esa ley particular y la reforma jubilatoria también? Digo, Bueno, son 2 leyes la, re- claves que en mi cabeza, viste, suenan todo el tiempo. la reforma jubilatoria todavía está en veremos, ¿no? Cierto, Hasta que- hablo de cuando modificaron el coeficiente de variación. Sí, Bueno, cuando cambiaron la perfecto. fórmula, tenés razón, me expresé mal. Sí, yo creo que hay determinadas cuestiones, me parece a mí, por la lógica del propio poder y por la lógica de nuestro sistema de gobierno, nuestro sistema electoral y demás, que hay cosas que se te permiten hacer en los primeros años de gobierno y cosas que no las podés hacer después. Entonces, me parece que un gobierno que ganó las elecciones y que salió tan fortalecido después de las elecciones que le gana el de balotaje a Scioli, no importa la diferencia, pero que sale tan fortalecido porque había corrido o, o se vendían como los que sacaron el kirchnerismo del poder después de 12 años, Sí, lo cual era muy importante. La oposición no sé si tenía mucho margen de acción. ok. De hecho, era una oposición fragmentada, porque la oposición, creo que algunos de la oposición vieron la imposibilidad de frenar el gobierno de Cambiemos y obviamente empezaron a jugar sus propias, digamos, hay cuestiones que no son ideológicas ni partidarias, sino que son personales, ¿no? Sí, Y empezaron a jugar sus propias fichas personales. El primer año de Massa fue casi un edil de Macri. Yo me totalmente. acuerdo el primer viaje a Davos, o sea, jugó realmente como un líder opositor que Scioli no asumió, jugó como un líder opositor y acompañó en todo. Sí, Después Massa se separa, y yo creo que, bueno, hoy nadie quiere estar pegado al gobierno, ni los propios. sí, está muy bien. O sea, los propios me refiero a los gobiernos locales, ¿no? Totalmente. A los gobiernos provinciales, a los gobiernos municipales. O sea, que especulan con no ir a una elección junto a las nacionales porque saben que el voto de Macri o el no voto a Macri puede arrastrarlos a ellos a tener una mala elección. Entonces, me parece que está... Pero bueno, yo entiendo la posición en algún punto que hayan jugado el mismo juego que el gobierno. Lo entiendo. Y tampoco se trata de acompañar o no acompañar. En algunas cuestiones me parece que son cuestiones racionales. Sí, Digamos, tiene que primar lo racional. totalmente. No es porque soy anti-M o anti-K, No, obvio, vas a votar. acompaño o no acompaño. Exacto. O sea, hay cosas que están bien y que acompañarlas. Ahí opinamos igual. Che, y te cambio de tema. Para mí Dime. es ideal hablar el tema de política internacional con vos. Sí. Una pregunta o una reflexión sobre Venezuela, sobre el estado de Venezuela actual. Y una más, y también breve te pido porque estamos cortos de tiempo, ¿qué opinás Sí. con esto que se está llevando a cabo con la disolución del UNASUR? Bueno, vamos con Venezuela, que es lo que más apremia hoy. Dale. El caso de Venezuela me parece que el gran inconveniente que tenemos hoy, desde mi punto de análisis, es el no respeto por la soberanía de los Sí. pueblos, ¿no?
más allá de quién sea Maduro, si yo puedo estar a favor o en contra de Maduro, me parece que la solución que tiene Venezuela la tiene que tener dentro de Venezuela y no fuera de Venezuela. Bien. Entonces me parece que los países, los estados, manifestándose o apoyando explícitamente a Maduro o a la oposición, me parece que no están contribuyendo al respeto de la soberanía de los pueblos. Bien. Esa es una visión muy particular mía. Obviamente quiero que la resolución sea la mejor para el pueblo venezolano, sea Maduro, o sea quien sea López el día de mañana, o sea... ¿Se cortó? Hola, Juan. ¿Se nos cortó? ¿Nos escuchás? Ahí vuelve. Volvió. Juan. Ahí te escuchamos entrecortado. Bueno, le agradecemos a Juan la participación. No, un genio Esperamos total. tenerlo prontito de vuelta en nuestro programa porque la verdad es que es muy valiosa su aporte desde el punto de vista académico, desde el punto de vista del conocimiento que nos puede dar. Mucha tela para cortar aparte. Mucha tela para cortar. Alguien muy interesante para escuchar. Bien, ¿qué nos sigue, Dani, entonces, en el programa de hoy? Bueno, prontito vamos a tener la participación de un profesional que nos puede dar un punto de vista muy interesante. No es otro que Federico Bacareza, máster en Relaciones Comerciales Internacionales, y que fue funcionario del gobierno anterior en el Ministerio, el otrora Ministerio de Trabajo, hoy devenido tristemente en una mera secretaría. Bien. Así que prontito vamos a estar con él, estamos comunicándonos y cuando lo tengamos lo vamos a sacar al aire. Yo quería hablar un poquito de lo que vos hablaste la semana pasada. Me quedé colgado, digamos. Vos hablaste del valor de la palabra. Así es. ¿No? Dani lo habló muy desde el lado filosófico, académico, y yo me quedé pensando, ¿no? Digo, qué verdad el valor de la palabra. Cómo nosotros, los que anhelamos a cambiar el país, a tener la posibilidad de ser dirigentes nuevos, modernos, a favor del pueblo, de la gente, tenemos que usar la palabra a nuestro favor. Como todos los políticos, digo, a lo largo de la historia moderna, no quiero aburrirlos con la historia realmente, pero todos, los últimos que pasaron, usaron las palabras, algunos para dividir, otros para mentir y otros a su favor. Nosotros tenemos que buscar tener la palabra a favor de la gente. Tenemos que usar esa palabra que valga en Argentina y en el mundo. Había escuchado una frase hace poco de que la palabra del presidente está devaluada. Sí, porque lo que dice el presidente Macri ya nadie lo cree. Nadie cree, o sea, ni siquiera sus propios aliados, el mercado. Nadie cree lo que él dice. Entonces, nosotros tenemos como desafío eso. Empezar a construir la palabra a partir de cosas nuevas y a partir de no mentir más a la gente. Sobre la mentira a la gente, seguramente Federico Bacareza tenga mucho que decir. ¿No es cierto, Federico? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bueno, un saludo para todos los oyentes. Gracias, Federico. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, acá escuchando el programa y también con un comentario por ahí en el cual lo primero que dijeron cuando llegaron era que la gente iba a vivir mejor y hoy están todos pensando de la forma totalmente opuesta. Creo que esa fue la primera gran estafa, ¿no? Decir que todos iban a vivir mejor. Sí, totalmente. Y es lo que la gente está sufriendo también. Digo, el día a día de la gente. Es donde nosotros nos tenemos que parar, ¿no? Es donde nosotros tenemos que ver por qué o cómo hacer para solucionar los problemas de todos los días de la gente. Pero el tema es lo que pasa es esto, todo lo que toques está mal. Sí. O sea, Claro. Todo lo que toques funciona mal. Mires la política pública que mires, todo funciona mal. Pero, Federico, perdón, ya dijiste la frase o la palabra política pública. ¿Este gobierno tiene alguna política pública en particular? Que vos Sí, no, las políticas públicas son las políticas que lleva justamente un gobierno en función del conjunto de la ciudadanía. El tema es para quién beneficia esa política exacto. pública. Claro. Sí, está bien. Ahora, Son antipúblicas, podría decirse. Ahora me gustó más. ahora Federico... Son- Sí, decinos. Hay políticas sociales y políticas antisociales. Claro, totalmente. La función del Estado debería ser prever el bien común, ¿no es cierto? Ahora, en un Estado de ideología liberal, donde cuanto menos Estado mejor, y vos que tenés el conocimiento de haber ejercido la función pública, ¿está hoy este Estado
devaluado y disminuido sus capacidades, habida cuenta de la deuda externa, habida cuenta de la influencia del FMI en las políticas públicas, en condiciones de darle la pelea a las grandes empresas en función del bien público, del bien común? Es que en realidad no entra el bien común en este caso, entra el beneficio que cada uno pueda llegar a obtener en función del lugar que siente que ocupa en la sociedad, que el que siente que ocupan ellos es más valioso que el que podemos ocupar vos y yo. No hay una horizontalidad en la sociedad no es vista como un esquema horizontal en el cual todos somos ciudadanos y todos tenemos los mismos derechos, sino que es vista con un esquema vertical. Claro. Y la libertad es solamente para aquel que tiene el poder de ejercerla a propia voluntad, gusto y piacere, por encima de todos los que considera que están abajo de él, no porque estén abajo de él, sino porque él lo considera de esa forma. Claro, la típica visión, digamos, cuando escuchamos a Carrillo hablar del republicanismo, de la república. En la república, el que participaba de la cosa política era el ciudadano, la ciudadanía, era el ciudadano que tenía la posibilidad de practicar la cosa pública porque tenía, en la antigua Grecia, esclavos que trabajaran por él. Exactamente, o sea, lo que ellos consideraban república nosotros consideraríamos oligarquía. Claro, es una Claro, visión de exacto. exclusión, no de inclusión. Exactamente, no, o sea, la república, el ciudadano en la antigua Grecia era el hombre que podía tener esclavos, el hombre que podía tener hacienda, aquel que era considerado un miembro respetable de la comunidad, miembro respetable, o Claro. sea, ellos también se consideran miembros respetables, pero no te consideran miembro respetable a vos, a mí o al que está escuchando en este momento. Claro. Federico, vos cuando estabas en la función pública formabas parte de un ministerio de trabajo fuerte, en condiciones de administrar la pelea o la disputa histórica entre el trabajador y el empleador. ¿Cuál es hoy el rol actual del Ministerio de Trabajo en la relación, en la resolución de conflictos entre empresas y trabajadores, habida cuenta de que ha sido disminuido a una secretaría? Sí, lo que sigue teniendo hoy como secretaría un rol sumamente activo, sobre todo lo que es la subsecretaría que hoy es, en su momento fue la Secretaría de Trabajo, hoy es la Subsecretaría de Trabajo y tiene la función de, en cierta medida, disuadir a la clase dirigente, sindical, justamente de cualquier acción que podría perjudicar o entorpecer los intereses de este gobierno de una manera claramente extorsiva. Esa es la función. No tiene la función de administrar las tensiones dentro de la puja distributiva como se da en un modelo de desarrollo y se da en un modelo de desarrollo Exacto. inclusivo en el cual es normal que los trabajadores busquen mejores ingresos, busquen mejorar su esquema redistributivo, sino que la función que se tiene en este modelo, no de crecimiento, sino de concentración exacto. monopólica o oligopólica, su función es disuadir a las dirigencias sindicales mediante esquemas extorsivos, de las peores prácticas que uno pudiese llegar a imaginarse, de llevar adelante cualquier acción que pudiese llegar a perjudicar los intereses de este establishment. Claro. ¿Cómo es? Contanos un poquito cómo es la función pública, cómo era en el Ministerio de Trabajo cuando te tocó participar en el gobierno anterior. ¿Cómo es la relación del Estado con las empresas? ¿Cómo se trabaja en eso para poder justamente administrar esta correlación de fuerzas entre trabajo y entre trabajadores y empleadores? Mira, una creo que definición muy buena es la que toma Ana Castellani, que es una investigadora del CONICET, que todos la estudiamos un montón, y que creo que es la que mejor entendió y entiende y ha investigado justamente la cuestión de la relación del sector empresario en el desarrollo y la administración política en la Argentina en los últimos 50 años. Y justamente hay una palabra que se llama autonomía enraizada. ¿Qué significa la autonomía enraizada? Sí. Que el empresario es empresario. El empresario se encarga justamente de la función de producción, distribución y comercio, por así decirlo. Se encarga de su función empresaria de generar riqueza.
y la función del Estado justamente es administrar esa riqueza, por ende el empresario no puede estar dentro del esquema del Estado, no hay forma de que en un gobierno popular el empresario entre dentro de un esquema del Estado. ¿Por qué? Porque el empresario se tiene que encontrar desde el otro lado en otra función social, y la función que tiene el funcionario es sí dialogar, sí entender, sí tener un diálogo fluido, sí escuchar las necesidades, sí dar respuesta justamente a esas necesidades y a esas tensiones que se dan dentro de la puja redistributiva, pero el funcionario siempre se encuentra del otro lado del pasillo, o sea, el empresario se encuentra de un lado y el funcionario se encuentra de otro. Yo siempre digo que dentro de los esquemas sociales que podrían llegar a generarse y a tener que ser administrados, el esquema de exaltar al empresario dentro de la sociedad es uno de los esquemas por ahí menos beneficiosos, no porque los empresarios no tengan, digamos, condiciones para poder hacerlo, sino porque no están preparados para eso. Su objetivo es ganar dinero nada más y no saben hacer, digamos, otra cosa que no sea eso. Y no son culpables de eso tampoco, justamente. No. Es su función social, es, digamos, producir, ganar plata, y es lo que les corresponde. El Estado es donde tiene que ser, que tiene que intervenir justamente para la redistribución de la que vos hablas. Exactamente, pero dentro de este marco de capitalismo, dentro de este sistema capitalista, de este capitalismo periférico, porque no es lo mismo el capitalismo de Alemania, por ejemplo, el capitalismo de Argentina. El capitalismo de Alemania es un capitalismo con una conciencia social y de bien común mucho más grande que el que tiene por ahí el capitalismo argentino, y que tradicionalmente se ha entendido de esa forma. Los empresarios en Argentina deben asumir que deben cumplir el rol productivo, el Estado debe cumplir el rol redistributivo y de generar el marco propicio para que la producción se pueda llevar adelante. Pero el tema es que los empresarios se basan en este capitalismo principalmente en una función principal, que es la función de ganar dinero y generar riqueza. Entonces, el capitalismo exalta al empresario como el ser más virtuoso del conjunto de la sociedad, y eso es falso. Totalmente. Claro. No es el ser más virtuoso. El tema es cuando la sociedad en su conjunto, en este marco de capitalismo, considera que el empresario es el ser más virtuoso, y como ser más virtuoso debe ser el que tiene que gobernar. Fijémonos que en Grecia, para los autores clásicos, el ser más virtuoso era el filósofo, ¿no? Y por ahí el filósofo era el que sentían que tenía que gobernar, aunque eso no pasaba, ¿no? En Grecia gobernaba la política. Pero acá, bueno, en este marco de capitalismo, el ser virtuoso, el eje del escenario, el personaje a emular es el empresario. Entonces la sociedad asume que este empresario es el tipo más virtuoso para gobernar, y cuando gobierna en base al egoísmo. ¿Pero por qué? Porque fue creado para ser egoísta. Exactamente. Claro, totalmente. Es la función para la que existe, digamos. Habría que indagar un poquito alguna vez de lo mucho que se conoce de la vida sindical. Habría que indagar un poquito en la vida de las cámaras empresariales. Uy, si querés podemos hablar. Un programa aparte. No me tires la lengua porque yo sé. Me pongo re picante en esto. Justamente las gremiales empresariales en Argentina. Ay, por favor, vayan a buscar un frasco de Geniol, porque el programa... Juan, si querés, con mucho gusto te vamos a llamar, Fede, te vamos a llamar para hacer un programa sobre eso, si querés, porque la verdad que da para un programa completo. Lamentablemente... El gremialismo empresario, por favor, vayan a buscar la coramina. Díganle a todos los oyentes, por favor, que el día que hagamos ese programa, por favor tengan una coramina a mano, porque no quiero que nadie se muera de un infarto en ese momento, porque es para infartarse. El gremialismo empresario en Argentina es... Bueno, el zoológico lo cerraron. Una de las cosas que hizo Larreta fue cerrar el zoológico. Parece que los mandó a todos a las gremiales empresarias, ¿no? Es verdad. Fede, por el momento no podemos seguir conversando con vos, pero nos encantaría poder seguir haciéndolo en un futuro programa, porque nos quedamos sin tiempo ya.
Cuando quieran, la verdad, si quieren quedamos ya para el sábado que viene, tío, es decir, para el martes próximo programa. Dale. Me avisan ¿Cómo no, y Fede? vamos con el tema gremial empresario, que hay unas perlitas, Nos de todo, encantaría. de UIA, de CAME, de Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, de Industrial y Pymes Argentino, de ENAC, que son para contar, que son interminables, que no salen por ahí en los medios, pero podría decirse que son los que pasillean y luchan por conseguir beneficios para sí mismos. La verdad que hay muchísimo de eso. Lo que menos mal la están pasando de toda esta situación son los dirigentes gremial empresarios. Totalmente. Para los que alguna vez te escuchamos hablar en alguna conversación de pasillo, sabemos que tenés en este sentido mucho para contarnos. Así que te vamos a estar llamando, ¿sí? No, y para divertirse, Seguro. para divertirse. Seguro o sea, que sí. las gremiales, a los que están agremiados sí les va mal. O sea, eso sí les va mal. Pero a los dirigentes gremial empresario, por lo menos de los 4 o 5 gremiales más grandes, no, ellos viven como si estuviéramos en 2013. Claro. Vos Fede, escuchás hablar y tanto bárbaro. Están todavía juntándose para ver un diagnóstico de la economía con Dante Sica. esperemos que prontito esto pueda cambiar. Por lo pronto, vamos a ver en Esperemos. diciembre qué nos depara el destino de Argentina. La decisión siempre la tuvo el pueblo argentino. Así es. Esperemos que lo sepamos usar esta vez, por favor. Por favor. Te mandamos Como decía Jaureche, cuando el argentino está mal, vota bien, y cuando está bien, vota mal. Exactamente. Lo que pasa es que tenemos memoria a corto plazo también. Nos olvidamos a veces de dónde venimos y de toda la historia sí. que pasamos. Sí, claramente, por eso nos volvemos a tropezar y nos volvemos a pegar esto por razón. Una Pero y otra lo vamos vez. a superar. El 2001 Lo vamos a parece superar. el 2001 parece ayer y sin embargo muchos ya se habían olvidado. Por suerte ahora la Hay memoria que parece que se va trabajar. recuperando. Hay que trabajar un tema, me preguntaron, y ya los dejo tranquilos, pero justamente me preguntaron el otro día en un curso, en una clase, me preguntan qué era lo que había fallado en Argentina, o sea, por qué la Argentina era así, los demás, otras sociedades habían evolucionado, y yo dije que el problema no pasaba ni por los empresarios, ni el problema pasaba por el gobierno, ni el problema pasaba por la gente, ni el problema pasaba por los sindicatos. El problema pasa por el concepto de bien común. Y me parece que lo primero que hay que trabajar justamente, sea para el próximo gobierno o para la sociedad que queramos transformar en un futuro para la Argentina, que venga en un futuro, es el concepto de bien común por encima del egoísmo. Y las otras sociedades que sí son exitosas, que sí funcionaron, piensen la importancia que ha tenido este concepto del bien común como el más importante y como el más aglutinador por encima de los egoísmos de cada uno. Y el estado de bienestar de las personas también. Fundamental. Sobre fundamental. todos los que menos tienen, como siempre. Pero ese es el concepto de bien común. Exacto. O sea, pensar en el bien común. Claro. Y el bien común implica entender que todos tienen que estar bien, porque es común, porque es para todos. Entonces, trabajar sobre ese concepto de que nunca nadie va a estar bien si el que está al lado tuyo no está bien. Vos no podés estar bien si el que está al lado tuyo no está bien. El sindicato no puede estar bien si el empresario no está bien, y el empresario no puede estar bien si el sindicato no está bien. Totalmente. Entonces hay que empezar a trabajar, y para eso implica que el sindicato deje un poquito, el empresario deje un poquito, el gobierno deje un poquito, y a su vez todos dejan un poquito, pero todos se llevan mucho más de lo que ponen. Eso se trata del bien común. Fede, repetime para terminar la frase que a mí tanto me gusta escuchar, como es ¿Cuál? mucho Estado y mucho No, esa es la mercado. frase de Konrad Adenauer. Cada vez que me preguntan, pero populismo, Estado, mercado, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que gobernar el mercado, y tenés a unos milericitos saltando diciendo mercado, o del otro lado tenés a los otros diciendo el Estado. No es ni uno ni otro, y son los dos juntos. Es una función principal que tiene que tener un gobierno, es pensar que cuando tiene que gobernar, tiene que tener tanto mercado como pueda y tanto Estado como sea necesario. Espectacular, es una frase perfecta. Fede, le pusiste un Eso- montón de onda a esto, ¿eh? No, cuando quieran me llaman, la verdad es un placer escucharlos, y seguramente los oyentes que están también del otro lado, como cuando yo escucho la radio, yo soy de escuchar mucha radio, por ahí a veces o voy por algún lugar o voy escuchando y voy participando, aunque el que está haciendo el programa no me está escuchando, pero yo también voy opinando Está también. genial. Bueno, Fede, esperemos que puedas participar en el próximo programa. Un grosso. ¿Cuál? Sí.
Cuando quieran, cuando Dale. quieran. Te Perfecto. agradecemos mucho, fue un placer hablar con vos. Les mando un abrazo muy grande, un abrazo muy, muy grande, muy fuerte a todos los oyentes, y tengamos mañana en cuenta una cosa: mañana es el día de todos nosotros, Exacto. el día de los trabajadores. Exacto. Feliz día, compañeros. Igualmente, Fede, te mandamos Feliz un día. abrazo. Gracias Gracias todo. por participar. Chau, Un chau. abrazo muy grande. Chau, chau. Bueno, Qué buena espectacular charla. la charla con Federico Bacareza. La verdad. Un gran profesor, un gran profesional. ¿Qué nos sigue, Em, Dani, en este programa de noche? En este programa especial que tenemos por el Día del Paro, por eso ustedes van a ver que la dinámica del programa es diferente. Tenemos mucha entrevista, mucha participación. Y en este momento lo que vamos a hacer ahora es hablar con Francisco Cafiero, que no es otro Que el nieto, sino que el uno de los nieto nietos de del la- mismísimo Cafiero. Dirigente peronista, Francisco, de la ciudad de la Buenos ciudad de Aires, Buenos Aires. con quien nos estamos comunicando. Ustedes saben, a mí una vez un profesor me dijo, me estaba presentando en una clase, en un PowerPoint, a una serie de funcionarios del gobierno. Y me decía, este fulano de tal es magíster en tal cosa, aquel otro es profesor de Relaciones Internacionales, este es licenciado en tanto. Y en una foto me dice una persona mayor, me dice, y este estuvo en brazos de Perón. Ese era el título que tenía que decir, eso era todo. Y eso lo ponía por sobre todos los demás. En este caso, hablar con Francisco para nosotros la verdad es que es un honor, porque su abuelo fue funcionario del gobierno más importante que tuvo nuestro país. ¿Cómo está, Francisco? Muy bien, buenas noches, gracias por el llamado. No, gracias a vos por participar. ¿Cómo viviste hoy el día de paro? Bueno, una marcha importante que también se manifestó en muchos puntos del país por la bronca, la preocupación que hay en relación a las medidas que va tomando el gobierno Mauricio Macri, que afectan a la vida cotidiana y especialmente a quienes trabajan o a quienes buscan trabajo, ¿no? Es decir, el trabajador que tiene la suerte de trabajador y aquel trabajador, trabajadora que se levanta todos los días para buscar laburo, tratarse de ganarse el mango para hacer el día y le cuesta cada vez más. Y el gobierno va en contra de todo lo que tenga que ver, el olor a trabajo, para decirlo de alguna manera. Claro. Y hay mucha bronca con el gobierno. De cara a las elecciones por venir, yo hace poquito estaba releyendo las memorias de Cafiero, el libro que sacó tu abuelo hace unos años, y en El él... último libro que escribió Antonio Cafiero. Así es. El gran libro ese, sí, un Así libro es. de referencia, muy bueno ese libro, me alegro que lo hayas leído. Hermoso Bueno. libro porque aparte cuenta perlitas espectaculares, digamos. Sí. Estaba releyendo una parte que Antonio nos dice que para las elecciones del 83 la campaña que hizo Alfonsín fue una campaña basada en las bases, y que el peronismo, en una mala lectura de ese momento político, hace una campaña basada en las cúpulas. Y bueno, el resultado ya todos lo conocemos, ¿no? Ganó Sí. Alfonsín, y es la vuelta a la democracia, pero no de la mano del peronismo. ¿Vos creés que las elecciones por venir son elecciones que tienen que ir de la mano de una campaña enfocada en las bases o en las cúpulas? ¿O esto tiene quizás que ver con quién sea finalmente el candidato del peronismo? No, yo siempre creo que toda campaña siempre tiene que estar pensada en la base, siempre tiene que estar pensada en las mayorías. Una elección pensada en las cúpulas es como pensar en los dirigentes que no representan a la gente, ¿no? Yo en eso estoy convencido de que siempre hay que representar a las bases y acercarse permanentemente a las bases. Claro. Es decir, uno tiene que ser parte de las bases, uno tiene que tener olor a pueblo, olor al dirigente siempre tiene que estar, siempre tiene que ser parte de, no puede ser un otro, alguien alejado a eso. Tiene que estar permanentemente y ser parte de eso y expresar eso y tener la capacidad dirigencial y política para
a esa masa, a esos sectores, darles un rumbo, darles una solución, darles otro nivel de organización para mejorarles la calidad de vida. Y de eso se trata la organización en la política para después transformar la realidad. Y estoy convencido que estas próximas elecciones, hay dos elementos fundamentales, creo yo, de cara a estas elecciones. Primero, va a haber un alto nivel de rechazo hacia la política en general. Sí. Más allá de las deudas estructurales que tiene la clase política con el pueblo argentino, que son muchas, el macrismo le ha dado, al no haber cumplido, quiero decir, ni una sola de sus promesas de campaña, le ha dejado a la política muy mal parada. Entonces acá los desastres y el caos que ha generado Macri, si bien el gran costo es para Macri, va a haber un costo adicional que la va a pagar la política. Es decir, hoy se percibe mucho más el que se vayan todos, hoy se percibe mucho más el bueno, son políticos, son todo lo mismo, y en eso tenemos un desafío enorme para obviamente dejar en claro que las políticas de Macri no tienen que ser parte de nuestra realidad nunca más, pero por sobre todas las cosas que desde el peronismo tenemos que construir ese futuro necesario y posible que sabemos que cuando nos organizamos y nos ponemos a gobernar lo sabemos construir. Francisco, Mariano te saludo. ¿Cómo estás? Mucho ¿Cómo gusto. te va, Mariano? ¿Todo bien? Gusto mío. Bien. Te estoy escuchando atentamente y hablamos de peronismo, de ganar las elecciones, de conducir nuevamente los destinos del país. Ahora, estamos con este tema de la unidad, ¿no? Y lo venimos viendo desde siempre. ¿Vamos a lograr esta vez la unidad para esta elección? ¿Qué pensás? Mirá, yo creo que la unidad es la respuesta para la victoria de este año, y la unidad tiene que ser la respuesta siempre. Sí. Estoy convencido que la unidad no es un camino sencillo ni un camino fácil, es un camino que nos va a incomodar a muchos porque implica ponerse de acuerdo con actores, con sectores con los cuales hasta hace muy poco uno no estaba de acuerdo. Uh-huh. Implica abrazar al otro, a la otra. Exacto. Implica juntarse en una diversidad para darle potencia a las ideas que uno tiene, y muchas veces esas ideas que uno tiene pueden ser superadas por ideas de otros o de otras. Es un desafío la unidad, pero me parece que es un ejercicio necesario, sobre todo cuando estamos ante una situación tan caótica y tan desastrosa como la que nos ha llevado el gobierno de Macri. De esta no salimos si no es con una gran unidad de muchísimos sectores políticos, sociales, empresariales, sindicales, sí. Porque es tal el grado de crisis y de caos al cual nos estamos enfrentando que sin un gran acuerdo de unidad va a ser imposible salir adelante. Y en eso está el peronismo, trabajando con José Luis Gioja sí. A la cabeza, armando todo lo que tiene que ver con la necesaria ingeniería electoral y de acuerdos partidarios para conformar un frente electoral, que eso sí lo veo muy bien y viene avanzando. Paralelamente a esos esfuerzos de ingeniería de corte político y de armado electoral, se está poniendo en marcha desde el Partido Justicialista, desde ya unos cuantos meses para atrás, todo lo que tiene que ver con el debate de los equipos técnicos, sí. Es decir, para que si eventualmente llegamos al gobierno, y eso espero que sea el mensaje de las urnas de octubre, ya sepamos cuál es el diagnóstico de la grave situación en la que estamos, y sepamos cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar siendo gobierno. Y en eso es muy importante ya poder empezar a decirle a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, qué es lo que vamos a hacer si somos gobierno, y así empezar a poder expresar ese futuro en propuestas concretas. ¿Vos creés que el gobierno va a escuchar la voz de los trabajadores en el día de hoy, de cara a las elecciones?
No, ¿por qué? ¿Por qué va a escuchar el gobierno del reclamo de los trabajadores si nunca los escuchó? Claro. ¿Cuánto vos podés tener? El gobierno ya tuvo paros generales de la CGT, paros nacionales como el de hoy, paros de distintas convocatorias, y nunca se sentó a escuchar el reclamo de los trabajadores. Es un gobierno que no piensa en el trabajador o en la trabajadora. No, de hecho... Es un gobierno que piensa en la especulación financiera, que piensa en seguir manteniendo ricos a los más ricos, que piensa en los negocios. ¿Qué piensas? Esto es Macri, digo, no nos confundamos. Pero es lo peor que tiene la política argentina. están más preocupados de lo que piensan en Wall Street que lo que les pasa a los trabajadores acá. Y aparte, hoy lo dejó claro cuando estuvo con Vidal en un acto, criticando el paro, criticando a los que paraban para reclamar, fustigando, digamos, contra las necesidades de los trabajadores y de la gente. Sí, bueno, es muy fácil criticar con la panza llena, ¿no? Totalmente. Macri no sabe lo que es el hambre, Macri no sabe lo que es levantarse temprano para ir a laburar, aunque hoy dijo que se levantó temprano porque es lo que le había enseñado su padre. Ahora me acuerdo que a las 2 semanas de haber muerto el padre, lo primero que dijo que su padre era un corrupto. Un corrupto, ¿no? sí, literal. Sí, donde él formó eso parte es Macri, también ¿no? de eso. Eso es Macri. Exacto. Pero eso es Macri, un cínico, un déspota, ya sabemos, no perdamos tiempo. No perdamos hablando tiempo ni descalifiquemos porque nada, no tiene sentido amargarnos. Lo que tenemos que luchar justamente es en eso, es por la unidad y es por volver a tener el control de la Argentina para la gente y luchar por eso. Francisco, absolutamente. la verdad es que nos quedan en el tintero 1000 preguntas. Yo me estoy mordiendo los labios por preguntarte un montón de cosas, pero nos quedamos sin tiempo. Qué lástima. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Te voy a hacer una última preguntita antes de dejarte, robándole un poquito de tiempo de más a la radio. ¿Cuál es el rol de la doctrina justicialista? ¿Cuál es el espacio que se le da a la doctrina justicialista en esta unidad por la victoria en las próximas elecciones? Bueno, haces una muy buena pregunta. A ver, la doctrina, hay que hacer el ejercicio permanente para actualizar los significados de la doctrina y las claves de la doctrina al presente, es decir, ¿qué sería hoy discutir justicia social? ¿Qué sería hoy discutir soberanía política? ¿Qué sería hoy discutir independencia económica? ¿No? Es decir, apelar a las discusiones en clave del siglo XXI. Sí. Pero, y eso es una discusión profunda, y si quieren, un día nos sentamos exclusivamente a hablar de qué opinamos y qué pensamos que hay que hacer en relación a esto, pero sí estoy convencido que para esta unidad, primero hay que apelar a una de las grandes verdades que decía General Perón. Primero está la patria, después el movimiento y por último los hombres y las mujeres. Si no entendemos que eso es necesario para construir esta ansiada y necesaria unidad, entonces hagamos otra cosa. Y a eso apelo al sentido común del campo nacional para construir esa unidad con esos valores. Primero la patria, después el movimiento, por último los hombres y las mujeres. Fran, te agradecemos mucho por esta comunicación. Seguramente te vamos a estar llamando más seguido porque... Desde ya que te tomamos la palabra para hacer un programa especial hablando de la doctrina justicialista. Cómo no, cuando quieran ustedes. Dale, cuando quieran muy ustedes, nos sentamos a hablar de eso. Muchas Dale. gracias. Muchas gracias, feliz día mañana. Gracias, Fran. Gracias, Francisco. Igualmente, muy amable para todos. Un abrazo grande. Gracias, igualmente. Adiós. Bueno, increíble el programa de hoy. Se nos Alta ha producción, ¿eh? Escapado como agua entre los dedos. No, estaba para preguntarle muchas más cosas. Amo a estos dirigentes jóvenes peronistas, perdón. Sería como el millennial de los cafieros. Fran, la verdad, un grosso. Bueno, Dani, ¿alguna otra reflexión que quieras hacer del paro de hoy? La verdad es que el paro de hoy nos deja la expectativa de estos próximos días, cuál va a ser la reacción del gobierno respecto de las demandas que hoy se explicitaron en la calle y que los trabajadores llevaron en cada rinconcito del país por intermedio de este paro, de este derecho que tienen los trabajadores.
Así que veremos si para la semana que viene tenemos alguna novedad. Bueno, mi reflexión breve, no comparto lo que vos decís, creo que el gobierno no va a escuchar. Yo no dije que vaya a escuchar, No, dije veremos qué reacción tiene. No, bueno, para mí la reacción ya está clara. El gobierno hoy, Patricia Bullrich salió a decir que el operativo de seguridad costó no sé cuántos millones de pesos. Vamos a ver quién lo paga. Eso es lo que dijo la ministra de Seguridad, en vez de encargarse de los temas importantes. Pero esta movilización, esperemos que digo, desde el lado de la oposición se tome, más que del gobierno, ¿no? Digo, empezar a movernos juntos, empezar a ver que con la unidad, como decía Frank Cafiero, digamos, nos va a dar la posibilidad de ganar las próximas elecciones y sacar al gobierno de Mauricio Macri por vías democráticas y volver a tener futuro. Digo, pudimos antes, ¿cómo no vamos a poder en los próximos años? Ya Totalmente. recuperamos la Argentina un montón de veces, lo que tenemos que luchar también es que esto no vuelva a pasar. Yo no sé si Argentina es un país condenado al éxito, pero sí sé que alguna vez lo tuvo. Y si alguna vez fue posible, seguramente puede volver a serlo. Aparte con los jóvenes que tenemos, dirigentes como nosotros, como Francisco, como un montón de promesas, digamos, somos instruidos, somos profesionales, buscamos el bien de la Argentina, no estamos buscando otra cosa más que los logros de un país y que todos los días podamos vivir un poco mejor. Como nos decía Fede antes, hay que buscar el bienestar de la sociedad. Ahí está. Eso es lo que tenemos que Mariano luchar. 2019. ¿Por qué no? En Lomas, en Lomas, primero en Lomas. Bueno, Les agradecemos a todos, perdón por haber llegado tarde, Dani, no pasa nada. Estamos para cuidarnos las espaldas. y gracias por escucharnos otra vez. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Les mandamos un besito. Síganos por las redes sociales. Facebook, ahora tenemos un canal de YouTube que hemos agregado y prontamente estaremos también agregando más redes sociales. A mí me pueden seguir en Instagram y en Twitter, @luzu01. Un beso, chao a todos. Un abrazo muy grande hasta el martes que viene a las 22:30 horas. Bye. Gracias. Chau. Hoy encuentro mil razones para seguir pensando en vos, en vos. Hoy encuentro mil motivos para seguir atado a esta ilusión,